En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, de su presidente, el doctor Leonel Fernández, del Centro de Estudios de Economía y de nuestro director ejecutivo, el doctor Marco Herrera Beato, reciban la más cordial bienvenida. Como de costumbre, cada mes desarrollamos los conversatorios de economía que se han constituido en un espacio de compartir académico para elevar el pensamiento económico reflexionando sobre temas sensibles que impactan nuestra economía. El compartir con este grupo de expertos que nos acompañan en la noche de hoy es un privilegio, ya que ellos son una fuente primaria para dar una orientación cabal sobre bolsa de valores. A ellos les damos la más cordial bienvenida, esperando se sientan en la libertad de exponer sus ideas, ya que sobre el debate de estas el pensamiento se enriquece, evoluciona y con todo ello transformamos el mundo. Gracias por compartir sus conocimientos sobre la actualidad del mercado de valores en la República Dominicana y su importancia para el desarrollo económico del país. Un honor para nuestro Centro de Estudios de Economía contar con profesionales de su experiencia, formación académica, sobre todo de su calidad humana, para exponer estos temas tan novedosos e importantes. De inmediato pasamos con nuestro primer expositor de la noche de hoy, el señor Javier Trujols, administrador de empresas, experto en finanzas y bolsa de valores. Graduado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Salve Regina University, Rhode Island, posee una maestría en Marketing y Gestión Empresarial de ICADE, Universidad Pontificia Comillas, España, y un MBA en el Instituto Business School de Madrid, España. Más de 8 años de experiencia desempeñando cargos gerenciales en las áreas de banca personal, banca privada de inversiones, mercado de valores y tesorería. En el ámbito académico cuenta con numerosos diplomados de universidades de prestigio, tales como el Centro de Estudios Financieros de Madrid, Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, UNIBE, Yale University, Kellogg University. Cuenta con las certificaciones de Investment Consultant y Sigma Beta Delta, por logros sobresalientes de las áreas de negocios y finanzas de Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, autor de numerosos artículos en materia de finanzas y economía publicados en periódicos de gran prestigio a nivel internacional. Invitado de forma recurrente a programas televisivos de primer orden para conversar sobre economía, banca, finanzas e inversiones. Señores, con ustedes los dejo con el licenciado Javier Trujols. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo es un placer. Muchas gracias a Frederick Mamsadet y a David Pimentel por haberme invitado a este interesante conversatorio sobre el mercado de valores, y también pues muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes en la tarde de hoy. Hay que comenzar diciendo que para el correcto funcionamiento de cualquier mercado de valores, ya sea a nivel local o internacional, tiene que el país en cuestión, en este caso República Dominicana, debe contar con datos macroeconómicos sólidos, ¿no? Y en los últimos 3 años hemos sido el país que más hemos crecido a nivel de toda Latinoamérica, y esto no solamente son datos del Banco Central de la República Dominicana, sino que son datos publicados por organismos internacionales tales como el FMI, la CEPAL y el Banco Mundial. Entonces es importante también detallar esto, que también la inflación ha sido moderada a mayo del 2017. La inflación ha sido un 3.11%, que está por debajo de la meta del Banco Central, que la meta del Banco Central de la República Dominicana ahora mismo está en 4% más o 1%. También hay que decir que la depreciación del peso dominicano ha sido muy poca, ha sido mínima en los primeros 3 meses del 2017, porque realmente las monedas suaves, como pueden ser monedas en países en vía de desarrollo, como es República Dominicana, casi siempre se van a depreciar frente a monedas duras, como puede ser el dólar americano, el franco suizo, el euro, el dólar canadiense. Entonces lo que hay que fijarse, en mi opinión, es en el ritmo de depreciación del peso dominicano, en este caso con el dólar americano. Y en el primer trimestre del 2017
solamente se ha depreciado apenas un 1%, en concreto el peso dominicano frente al dólar estadounidense, que para ser un mercado en vía de desarrollo, un mercado emergente, realmente República Dominicana no es todavía un mercado emergente, es un frontier market economy, pero para fines de esta exposición vamos a decir que también es un mercado emergente, o casi llegando a ser un mercado emergente. Y en los últimos 9 años, repito, estos datos que les estoy comentando lo pueden corroborar con el Banco Central de la República Dominicana y con los organismos que les mencioné previamente. En los últimos 8 o 9 años, el peso dominicano se ha depreciado en aproximadamente de un 3 a un 5% promedio anual, que es, y este año, que no es muy alto para ser una moneda de un país en vía de desarrollo. Y este año, en concreto, en los primeros 5 meses del año, se ha depreciado solamente, como le comenté antes, un 1.1%, que es de la tasa más baja de depreciación frente al dólar de toda Latinoamérica. O sea que sí existe una relativa estabilidad cambiaria. Hemos recibido divisas récord, vamos a decir, en el primer trimestre de este año. Hemos recibido en torno a 6.000 millones de dólares en divisas, sobre todo por concepto de inversión extranjera directa, exportaciones, remesas y turismo. Esto o sea, que tenemos ingresos importantes de dólares en el país. También las reservas internacionales brutas del Banco Central están en torno a los 6.000 millones a mayo de 2016, equivalente a 4 meses de importaciones. Y también otro dato importante que no quiero dejar de mencionar es el riesgo país de República Dominicana. El riesgo país es, como lo quiero explicar de una manera entendible o digerible, básicamente es la percepción de riesgo que tienen los inversionistas a nivel internacional de los bonos que emite el Banco Central de la República Dominicana, los bonos denominados en dólares que emite el Banco Central de la República Dominicana, perdón, Hacienda o el gobierno dominicano en los mercados internacionales de capitales. Básicamente lo que quiero decir con esto es que, o sea, qué tanta confianza tienen los inversionistas internacionales en la capacidad del gobierno dominicano de la solvencia y la capacidad de pagarles a sus acreedores, a los tenedores de esos bonos, los cupones, los intereses. Y ahora mismo, para que tengan una idea, creo que ayer, al día de ayer, el riesgo país estaba en un 3.07, el riesgo país de República Dominicana, que básicamente se compara con el bono del Tesoro de Estados Unidos. O sea, esa cifra del 3.07 me parece que se le suma a lo que está pagando los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que está alrededor de 2 puntos y pico, que eso precisamente es la tasa que hemos pagado este año por las colocaciones de bonos que hemos hecho, que en la primera colocación de bonos, que me parece que fue en enero de este año, que fueron 1.200 millones de dólares, se colocó una tasa muy bajita, o sea, a un 5.95, no sé exactamente el plazo, fue a más de 10 años, a 15 o a 10 años. Y también se hizo otra colocación ahora, que no quiero entrar mucho en detalle sobre esto, que es la colocación de 500 millones de dólares al 5.10%, 85 puntos básicos menos a la primera emisión que hicimos en los mercados internacionales. O sea que esto es bueno en el sentido de que los inversionistas internacionales tienen confianza en República Dominicana, porque para ser, vuelvo a reiterarme, un país en vía de desarrollo, pues estamos pagando una tasa de interés bastante baja. Sí, básicamente es eso. Entonces, esta medición de riesgo país lo hace el banco JP Morgan, se llama el Emerging Market Bond Index, que es elaborado por un banco de primer orden, JP Morgan, y bueno, y eso también lo pueden ver en la página del Banco Central. Yo le estoy comentando sobre todo esto porque todo lo que le he comentado de estos datos macroeconómicos crean un entorno favorable para invertir en el mercado de valores de la República Dominicana.
para invertir en el mercado de valores, y no solamente me dirijo a ciudadanos dominicanos, sino también a los extranjeros. Ahora mismo, y hay que aprovecharse, yo diría, para fomentar nuestro mercado de valores, que están emitidos, los instrumentos, mayoría de los instrumentos, tanto de renta fija, básicamente, que están emitidos por tanto empresas públicas como privadas con grado de inversión. Es decir, con grado de inversión es que una calificadora de riesgo de gran prestigio, hay muchas en el mundo, pero aquí en el país están radicadas 3, que son Fitch, Feller Rate, y se acaba de radicar en el país Pacific Credit Ratings, que es una calificadora de riesgo de gran prestigio, de origen latinoamericana, de gran prestigio a nivel, obviamente, latinoamericano y del mundo. Entonces, estas calificadoras le dan una especie de nota de calificación a los instrumentos que emiten estas empresas del sector público y del sector privado. Del sector público, básicamente, bonos de Hacienda y bonos del Banco Central. Y en el sector corporativo, pues hay varias empresas que emiten bonos, pero todos son con grado de inversión. Es decir, que esas empresas tienen la liquidez y la solvencia suficiente para cumplir con sus compromisos de pago. Entonces, es un buen momento para incluso fomentar el mercado de valores en países como Europa, que están hasta generando intereses negativos los instrumentos de renta fija. Y en Estados Unidos también, por ejemplo, los inversionistas, aunque la semana pasada subió la tasa de interés, los tipos de interés, el Federal Funds Rate, que es el equivalente a la tasa política monetaria en República Dominicana, subió en un rango entre un 1 y 1.25. Como quiera, estas tasas están bastante bajitas y pueden aprovecharse de invertir en emerging markets, en mercados emergentes como República Dominicana. Yo creo que lo que estamos esperando, ahora voy a pasar un poco a los diferentes instrumentos, o sea, lo voy a mencionar, que se comercializan actualmente en el mercado de valores de la República Dominicana. Los instrumentos básicamente que se comercializan a nivel local son los fondos de inversión abiertos y cerrados, están los valores de fideicomiso de oferta pública, los bonos de Hacienda y del Banco Central, gubernamentales, bonos corporativos del sector privado, productos titularizados, repos, el buybacks y otros productos estructurados, que ya no hay que irse al extranjero, ¿no? para invertir. O sea, ya tenemos productos de primer orden a nivel local, y lo más importante de todo esto es que podemos diversificar nuestras inversiones, y eso evidentemente al mismo tiempo mitiga el riesgo. Eso no hay que ser un analista financiero o no hay que ser un experto en el área para saber que el típico dicho de no poner todos los huevos en una misma canasta, en una misma cesta. Entonces, en este caso en República Dominicana, pues podemos ya diversificar nuestras inversiones en el mercado de valores. Por supuesto, el próximo gran paso que yo creo que todos los dominicanos estamos esperando es la emisión de acciones. La emisión de acciones, porque cuando uno piensa en el mercado bursátil, pues muchas veces uno es sinónimo a acciones. O sea, cuando uno piensa en los mercados internacionales bursátiles, y yo creo que ese es el próximo gran paso, porque aquí hay algunos productos que funcionan como si fuera una acción, como valores de fideicomiso de oferta pública o cuotas de participación de fondos cerrados, que pues las cuotas en esos fondos pues varía de precio, pero no son acciones per se. O sea, las acciones son, pues como ustedes saben, empresas que emiten acciones, y el que invierte en esa acción tiene derecho de voto en las decisiones internas de la empresa y también recibe un rendimiento. Eso es importante incorporarlo. También es importante, en mi opinión, incorporar productos derivados y desarrollar un mercado de derivados, porque los productos derivados lo que hacen es que nos protegen frente a movimientos bruscos en las tasas de cambio, en los tipos de interés, en la inflación. Aquí se hacen lo que se llaman contratos de futuros y de forwards a nivel institucional para fijar, por ejemplo, comprar una divisa a una fecha, en una fecha determinada en el futuro y a una tasa específica. Pero eso también lo podemos incorporar a otros productos, como a commodities, por ejemplo, a materias primas como el petróleo.
O sea, que el gobierno estructure, por ejemplo, un contrato de futuro con un banco de inversión y que, por ejemplo, fijen un precio para, no sé, como somos importadores netos de gasolina o de petróleo, pues que fijen un precio en ese contrato de futuro que a cierto tiempo se va a comprar a tal precio y a tal fecha. Eso sí, si fijan, por ejemplo, comprarlo a $50, ahora mismo, hoy estaba a $43, esto lo digo para fines de ejemplo. El del gobierno dominicano dice, mira, voy a comprar el barril de petróleo a $50 en el futuro. Entonces, si el precio se dispara, obviamente sale ganando el gobierno dominicano. Si el precio baja, pues entonces eso es un contrato de futuro, pues entonces sale perdiendo porque va a tener que comprarlo a un precio más caro. Pero también hay otro tipo de contrato de opciones que te da, como dice el nombre, la opción de ejecutar esa transacción o no. Entonces esos son, o sea, aunque ya tenemos a nivel local, como le comentaba antes, una amplia gama de productos de inversión, sobre todo de renta fija, todavía tenemos camino por recorrer y yo creo que en los años venideros veremos estos cambios, ¿no? En los años venideros. Entonces ya quería pues, comentarle un poquito de cómo se había comportado el mercado de valores en estos primeros 4 meses del 2017. El mercado de valores, para que tengan una idea, si no lo saben, los volúmenes liquidados, sobre todo de valores de renta fija, ronda los 15.2 mil millones de dólares en los primeros 4 meses, o 15.2 billones de dólares. En los primeros 4 meses, que eso representa aproximadamente el 22% del PIB dominicano, que ronda ahora mismo unos 72 billones de dólares, o 72.1, 72 mil millones o 72 billones de dólares. Entonces, que es una cifra importante. En total, o sea, yo estoy hablando tanto del mercado primario como del mercado secundario. Los volúmenes liquidados de valores en el mercado OTC, que es over the counter, que es el mercado extra bursátil, ahí es donde se transa la mayoría de los títulos valores se liquidan, que fue el 98%. Y más o menos un 2% fue de los volúmenes liquidados fue a través del mercado bursátil o de la bolsa de valores de la República Dominicana. También a nivel, comparando estos primeros 4 meses, del comportamiento del mercado de valores, hubo un crecimiento en volúmenes liquidados de valores de me parece que fue un 37% en valores en dólares y un 17% en valores en pesos, comparado al mismo periodo del año anterior. O sea que las cifras evidencian que hay una mayor participación en el mercado de valores. Pero de todas formas, vuelvo a reiterarme, hay camino por recorrer, tenemos potencial de crecimiento. José Antonio hablará más sobre ese tema de la importancia de que se incorporen más empresas en el mercado de valores, aparte de las públicas, de Hacienda, del Banco Central, que más empresas pues se financien a través del mercado de valores. Y yo creo que eso es muy importante y creo que lo veremos poco a poco según transcurre el tiempo. Y nada, por último, creo que es importante también lograr una integración del mercado de valores de República Dominicana efectiva con el mercado de capitales de la región de Latinoamérica y por supuesto incorporarlo con el resto del mundo, ¿no? Que puedan invertir aquí, porque si no abrimos, ¿no?, el mercado de valores al resto del mundo, pues puede ser otra fuente de ingreso de divisas importante y puede generar mucho empleo. Por mi parte eso es todo. Obviamente estoy abierto a cualquier pregunta o consulta o comentario que puedan tener y muchas gracias. Gracias, Javier. A continuación tenemos al señor José Antonio Fonseca, economista, banquero y experto en mercado de valores. El señor Fonseca es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Siendo el primero de su promoción, realizó estudios de posgrado en modelos aleatorios en la Universidad Central de Venezuela, con más de 15 años de experiencias en el área de Banca Universal y mercado de valores en Venezuela y los últimos 7 años en la República Dominicana. Es el presidente ejecutivo y director de CCI Puesto de Bolsa S.A.,
director de Capital, Crédito e Inversiones S.A. y ex miembro del Consejo de Bolsa de Valores de la República Dominicana. En Venezuela fue director de varias empresas del grupo CCI, entre los cuales se destaca CCI Sociedad de Corretaje de Valores y CCI Servicios Financieros. Hasta el 2008 se desempeñó como tesorero corporativo de U21 Casa de Bolsa y vicepresidente de Tesorería de Banco Canarias, así como vicepresidente del Comité de Tesorería de la Asociación Bancaria de Venezuela por 2 años. Trabajó en el Grupo Financiero Mercantil como Head Trader de renta fija y derivados en la Mesa de Tesorería Venezuela y como especialista de planificación estratégica. En el campo académico se desempeñó como profesor de Teoría y Política Monetaria Avanzada en la Universidad Central de Venezuela. Con ustedes, el señor José Antonio Fonseca nos tratará el tema oportunidades de financiamiento en el mercado de valores y su impacto en el crecimiento económico, retos para la República Dominicana. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar en Funglode, una institución que admiro y en el tiempo que tengo viviendo aquí siempre había sentido una gran curiosidad. Es mi primera vez acá. Les agradezco enormemente esta oportunidad, me enorgullece muchísimo. Y pues la intención es conversar un poco la manera como el mercado de capitales influye en el crecimiento económico y cuáles son los retos que tenemos en la República Dominicana para lograr dinamizarlo y aprovechar las externalidades positivas que generan los mercados financieros y en particular la parcela del sector mercado de capitales en la economía. Vamos a comenzar por el efecto, digamos, directo que tiene el sector financiero en su totalidad. El sector financiero, entendido en un sentido amplio, abarca la banca, abarca las compañías de seguro, abarca el mercado de capitales. El sector financiero tiene un rol muy importante porque es el que canaliza el ahorro a la inversión, y la inversión es el determinante fundamental del crecimiento económico. En la medida de la inversión, y nos referimos a la inversión que hacen los empresarios para ampliar sus capacidades productivas, innovar, educar, capacitar, formar, es decir, crear oportunidades de negocio, crear nuevos mercados que a su vez permiten remunerar mejor a las personas, que a su vez permiten pagar más impuestos, que a su vez permiten un mayor crecimiento económico. La inversión pues es un objetivo, dinamizar la inversión es un objetivo sumamente deseable de cualquier hacedor de políticas públicas. Y los mercados financieros funcionan canalizando ese ahorro de las personas y empresas que tienen excedentes de recursos hacia aquellos que están buscando invertirlos para capturar oportunidades que no necesariamente el que tiene esos excedentes la identifica, o que no necesariamente esos excedentes calzan con el tiempo o se ajustan al tiempo que necesitan madurar. No voy a hablar de mercado bancario, lo conoce. Hola Ernesto, un gran honor. No voy a hablar del mercado bancario. El mercado bancario ustedes lo conocen mejor que yo, y funciona muy eficientemente canalizando esos recursos. El mercado de capitales, digamos en un sentido general, funciona de manera similar al mercado bancario tradicional, al canalizar ahorro a inversión, pero está parcelado regulatoriamente y tiene un rol distinto que le es propio y que no le es posible a la banca, que es el financiamiento de ciertas actividades que usualmente exceden los plazos a los que puede financiar la banca y las tipologías de financiamiento que puede dar la banca. La banca comercial no puede ir y comprar las acciones de mi empresa para poner un capital ahí en mi empresa. El mercado de capitales tiene ese rol, por ejemplo. La banca no puede dar un financiamiento a 10 años, bullet significa que no tiene ninguna amortización de capital, sino hasta el vencimiento. Y a una tasa fija, eso no lo puede hacer la banca, eso lo hace el mercado de capitales. Y después hay una gran cantidad de estructuras híbridas, después vamos a conversar un poquito de esto, que tampoco la banca puede realizar. Entonces el mercado de capitales, su rol es ese, pero de una manera un poco diferente a como lo hace la banca. La banca canaliza los recursos en su balance, es decir, la banca toma prestado de todos
los que ahorramos en la banca y los presta a su vez a los que necesitan el financiamiento. El mercado de capitales no funciona de esa manera. El mercado de capitales acerca y pone en contacto directo el que necesita los recursos con el que tiene los recursos. Y esa es la función del intermediario de valores, que básicamente los acerca a los dos. Entonces, usted cuando invierte en la banca no sabe a quién le está prestando el dinero a la banca, pero cuando usted va al mercado de capitales, usted compra un título de alguien. Usted no invierte en el puesto de bolsa A, B, C, D, no necesariamente podría hacerlo, pero no necesariamente usted invierte en el puesto de bolsa A, B, C o D, sino que usted compra un título. Ese rol de intermediación financiera en un sentido amplio que tiene los intermediarios de valores en el mercado de capitales, tiene el potencial de generar enormes efectos positivos sobre la inversión. El mercado de capitales tiene algunos productos que permitirían, y digo permitirían, porque más adelante vamos a hablar de esos retos que tenemos como país y que no permiten necesariamente o que nos están generando obstáculos y ruido para el desarrollo de nuestro mercado de capitales, permitirían ampliar las posibilidades de inversión. Voy a poner algunas cifras. La República Dominicana, el financiamiento privado es esencialmente bancario y representa alrededor de un 30% del PIB. El financiamiento que se obtiene a través de la banca. En El Salvador, Costa Rica, Guatemala, estos financiamientos son por encima del 50%. En otros países de Latinoamérica rebasan el 100%. Esto no es esencialmente banca, sino que en la medida que los mercados de capitales se desarrollan, empiezan a tomar un rol mucho más relevante e incluso rebasan por mucho al rol de la banca en la intermediación financiera. Nuestro país tiene un rezago en el desarrollo del sector de mercado de capitales, digamos un sector relativamente nuevo, y eso de cara a los que hacemos negocios en el mercado de capitales representa una enorme oportunidad, pero también representa ciertos retos de parte de los empresarios en virtud de que es un negocio nuevo y al empresario no necesariamente se siente cómodo siendo el primero haciendo ciertas cosas, ¿no? Javier habló un poco de lo que hay en el mercado de capitales. ¿Cómo se financia la gente? ¿Cómo funciona eso de financiarse en el mercado de capitales, ¿no? Si una empresa, alguien decide, digamos, una empresa decide ampliar su capacidad de producción, comprando una nueva línea de producción, bueno, tiene siempre la opción clásica de ir a un financiamiento bancario. Pero normalmente lo que vemos es que muchas veces esos planes de inversión no son planes que maduran en 2 o 3 años, sino que a veces son planes que maduran más allá de esos plazos, y lo que termina ocurriendo es que las empresas se financian a muy corto plazo para conseguir los retornos de esa inversión más allá del plazo del financiamiento. Eso a veces genera problemas en las empresas y a veces vemos fallas, quiebras, que no necesariamente son por un mal negocio, sino por una mala administración financiera del negocio. Es allí donde el mercado de capitales entra y apoya a esas empresas que necesitan financiarse y le ofrece una solución acorde a la maduración de su proyecto de inversión. Eso puede ser desde lo más simple, que es un préstamo, que en el mercado de capitales llamamos un bono, pero un bono no es más que un pagaré electrónico desmaterializado y picado en miles de pedacitos. Pero es un pagaré. Pero a diferencia de un pagaré bancario, un pagaré que generalmente tiene la tasa fija, que no tiene amortizaciones de capital, que se extingue el vencimiento y que es negociable y que lo puede comprar cualquier persona. Entonces, ese instrumento es un instrumento típico y el más plain vanilla que existe hoy en la República Dominicana. Existe en un tamaño muy módico, pero existe. Después hay otros instrumentos híbridos de los cuales voy a hablar al final. Después está el otro instrumento típico, que son las acciones. Las acciones es el instrumento estrella del mercado de capitales y que lamentablemente nosotros no lo tenemos, ¿no? El emitir acciones permite ser socio de un negocio. Si usted se compra una acción de Microsoft, usted es socio de Microsoft.
igual que lo es Bill Gates, en una proporción menor, pero usted es tan socio de Microsoft que usted puede ir a la asamblea de accionistas de Microsoft y hacerse representar. Usted lo que no va a poder es entrar y decir yo soy dueño de esto, ¿dónde está mi silla? Porque no funciona de esa manera, ¿no? Funciona, digamos, usted tiene los mismos derechos económicos y políticos que tiene una acción que tenga el señor Bill Gates. En nuestro país, por razones que comentaremos un poquito más adelante, no existen, o lo que yo entiendo que son las razones, algunas de las razones que afectan esto, no tenemos acciones, pero un instrumento extraordinario, porque a veces los proyectos de las empresas trascienden las necesidades que pueden ser cubiertas con un préstamo bancario, con un préstamo de mercado de capitales, que ya lo llamamos bono de manera sofisticada y nice. Se necesita un socio, se necesita alguien que ponga dinero, porque ya las capacidades de apalancamiento ya las colmamos. Si tomamos más apalancamiento, destruimos valor en la empresa. Entonces necesitamos financiamiento vía capital. Necesitamos un socio que nos apoye a comprarnos otro negocio, que nos apoye a crecer y expandirnos más allá de nuestras fronteras, que nos apoye para hacer un cambio tecnológico profundo en lo que hacemos. Esa clase de cosas son típicamente financiables a través de capital, no a través de un préstamo. A veces nuestros empresarios lo hacen a través de préstamo. Y si les sale bien, bueno, dan un palo, para decirlo en buen dominicano. Pero si les sale mal, reciben un palo. Entonces, las acciones son un instrumento que termina reduciendo muchísimo el riesgo para el empresario. Y también para la sociedad. Porque cuando a una gran empresa, grande, le va mal por un sobreapalancamiento, le va mal a la sociedad en general. Entonces necesitamos altos niveles de capitalización bursátil para que nuestras empresas se fortalezcan y puedan ser competitivas más allá de nuestras fronteras. Después existen estructuras híbridas. Y cuando le va bien a las empresas, le va bien a la sociedad. Y cuando le va bien a las empresas, le va bien a la sociedad. Eso, digamos, vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Afortunadamente. Liberal. Entendemos que eso es así. Decía, me hiciste pensar en otros disparates. No. Tranquilo. ¿No de tu país? Por sí. Del mío, sí. Hay estructuras híbridas. ¿Qué son estructuras híbridas? Estructuras que no son ni el pagaré ni las acciones. Son como una, imagínense ustedes que yo le presto dinero a una empresa X y que me va a pagar una tasa de interés Y, pero que además me va a dar un premium si le va bien. Eso es una cosa híbrida, la llamamos mezzanine loan. Suena nice, pero es una cosa híbrida, un financiamiento híbrido. Y así como eso hay muchísimas cosas. Esas cosas se estructuran en fideicomisos de oferta pública, se estructuran a través de fondos de inversión. Ahora mismo mañana terminamos la colocación de un fondo de desarrollo de sociedades que hace esta clase de cosas. Son estructuras híbridas, complejas. Las otras dos que les mencioné son plain vanilla, son las clásicas, las normales, las tradicionales. Las otras cosas son un poquito más complejas y elaboradas. No quiere decir que más riesgosas, puede ser más o menos riesgosas, pero sí son un poco más complejas, indudablemente, ¿no? Pero se llama financiamiento quasi equity, quasi capital, es decir, se parece mucho al capital. Las acciones preferidas son acciones que están en ese orden, son acciones preferidas, son acciones que pueden restringir algunos de los derechos políticos a los accionistas, o pueden tener un dividendo fijo en lugar de un dividendo variable. Entonces esta clase de cosas son lo que llamamos híbridos. Lo normal es que un mercado, bueno, desarrolla, digamos, lo normal que hemos visto en los mercados de capitales más antiguos y más desarrollados, incluso los latinoamericanos, es que esto nace por equity, por acciones, y después de las acciones el gobierno necesita financiamiento y emite unos bonos, y después se animan las empresas y emiten también bonos, y después aparece todo lo híbrido. Porque para valorar lo híbrido usualmente necesitamos las otras dos cosas, y eso es un asunto un poquito técnico que no vamos a entrar a discutir. En nuestro país nacimos por los bonos, nacimos hace poco, y esto crea algunas condiciones que son interesantes, y nacimos por los bonos porque el gobierno necesitó hacer algunas cosas con los bonos. Y ahí voy a empezar a entrar en algunos de los retos que tenemos para el desarrollo del mercado de capitales. La tasa de interés libre de riesgo es un factor determinante
para el desarrollo del mercado de capitales, el nivel donde se esté esa tasa de interés. En nuestro país la tasa de interés libre de riesgo es bastante alta en términos reales. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? La tasa de los certificados del Banco Central. El Banco Central emite a rendimientos altos, por razones de política monetaria que no son objeto de esta reunión, pero emite tasas altas. Al emitir a tasas altas genera un efecto que los economistas llamamos crowding out, que es básicamente desplazamiento de la inversión privada. El Banco Central está compitiendo por los fondos limitados que tenemos y el Banco Central es libre de riesgo, y si además emite tasas bien interesantes, pues el dinero se va para allá. Y cuando la tasa de interés es alta, tú dices, bueno, pero ¿por qué la gente no emite acciones? Bueno, porque el valor de una acción, y esto es un asunto también técnico, depende también de esa tasa libre de riesgo. El valor de una acción no es más que el descuento de los flujos, un asunto técnico, pero eso se descuenta tomando en cuenta la tasa libre de riesgo. De manera que mientras más alta es esa tasa libre de riesgo, menos vale un negocio. Entonces, eso tampoco ayuda a estimular a un empresario a que emita equity, ni tampoco a que se endeude en el mercado de capitales. A veces hace su cuenta y dice, yo prefiero tomar el riesgo del financiamiento bancario, que me cambie la tasa de interés o que mi proyecto no madure, antes de financiarme en el mercado de capitales, porque en el mercado de capitales no hay espacio para que, yo digo para monkey business, es decir, no hay espacio para que alguien racional compre un título en un rendimiento inferior al del Banco Central. Ocurre, pero son anomalías típicas de arbitrajes de crédito. Pero digamos, lo normal, a cualquier inversionista, por ejemplo, que va a nuestra oficina, no le recomendamos, si un inversionista quiere invertir a 7 años, no hay nada mejor en la República Dominicana que un bono del Banco Central. En términos de rendimiento absoluto incluso. Ni siquiera ajustado por el riesgo, sino en términos de rendimiento absoluto. Entonces, eso genera pues ese efecto de desplazamiento de la inversión privada, no solamente en términos de endeudamiento, porque un empresario que necesita pedir prestado a 10 años, pues tiene que competir con el Banco Central, y no hay forma de competir en pesos dominicanos con el Banco Central, ni la Reserva Federal de los Estados Unidos puede competir en pesos dominicanos con el Banco Central de la República Dominicana, y eso es complicado. Eso es una limitación fundamental. Ha tenido efectos positivos en otras cosas, pero no son objeto de esta charla. Después tenemos la falta de experiencia previa. La falta de experiencia previa es un problema para el mercado, y es propio de cosas en su evolución natural, ¿no? Nadie ha emitido acciones y muy poca gente ha emitido bonos. Muy pocos han emitido bonos. Es insignificante el monto emitido en bonos comparado con el total que ha emitido la República. Entonces, decidir, cuando uno va y visita una empresa, decidir emitir unos títulos, bien sea de capital o bien sea de deuda, genera altísimos niveles de incertidumbre para la empresa. Porque cuando usted va a un banco y el banco le dice, mire, yo te doy el préstamo al 8%, al 10%, al 15%, al 25%, bueno, usted lo que tiene que firmar es un documento y se va con su dinero. La incertidumbre con la que se queda es con la del negocio. ¿Qué va a hacer con el dinero que cogió prestado? Pero en el mercado de capitales hay otra incertidumbre adicional, que es nadie lo ha hecho o hay muy poca gente que lo ha hecho. Cuando lo hago, me sujeto a un regulador. Si le pido prestado al banco, no tengo que hablar con más nadie sino con el banquero. Pero si emito en el mercado de capitales, tengo que hablar con la Superintendencia de Valores, tengo que hablar con el puesto de bolsa, tengo que hablar con los inversionistas, y de pronto hasta me sale un analista que también quiere hacerme algunas preguntas. Entonces, eso genera un poquito de incertidumbre, pero sobre todo genera incertidumbre el tema regulatorio, no porque esté malo, no, sino porque genera incertidumbre en sí mismo, porque hay muy pocos emisores y hemos tenido muy pocas controversias. Los problemas forjan la institucionalidad. Y al haber tenido tan poco tiempo de desarrollo del mercado de capitales, hemos tenido pocos problemas. Y no sabemos cómo los problemas se van a resolver en el futuro. Por ejemplo, el tema de una quiebra es esencial en el mercado de capitales.
cómo se resuelve un problema de quiebra. Y todavía estamos discutiendo con el tema de la ley, el reglamento, etcétera, del tema de quiebra. Entonces, eso genera altísimos niveles de incertidumbre. Porque si usted emite unos bonos y le va mal en el negocio y quiebra, usted no sabe qué va a pasar con la superintendencia de valores, le van a marchar los activos, esto va a ser un proceso desordenado. ¿Cómo va a ser esto? Si usted le pide prestado al banco, usted sabe lo que se está teniendo. No hay incertidumbre en relación a eso. Pero además tampoco hay incertidumbre en relación a que si mañana hoy me están pidiendo los estados financieros en normas de contabilidad generalmente aceptadas y dentro de 2 años me los cambian a NIF y después se dan cuenta que la NIF es demasiado estricta y es un estándar, para ponerlo en contexto, la Superintendencia de Valores ahora está exigiendo NIF. Y solo en Inglaterra, que es donde se hicieron las NIF, se exigen NIF para empresas emisoras de valores a partir del año que viene. Pues aquí entonces el empresario dice, ¿y si me ponen a hacer NIF? Todo eso genera una carga de incertidumbre. Puede ser que no se lo pongan a hacer, pero puede ser que se lo requieran. Toda esa incertidumbre se traduce en costos, se traduce en dinero, se traduce en un cálculo matemático sobre si conviene o no emitir. Y eso le pone lastre a nuestro mercado de capitales. Después hay otros factores, excúsenme, pero ya la memoria no es como hace 10 años. El temor a la transparencia. Hay otros factores, pero para mí esos son los 3 factores principales. El mercado de capitales exige altos niveles de transparencia. No se puede emitir en el mercado de capitales y decir, no, mis estados financieros, esta empresa es mía y yo soy el que veo los estados financieros tranquilo en mi casa. No, no, no. Desde que usted va al mercado de capitales, sus estados financieros están a la disposición del público. Y si además usted emite acciones, pues hay otra información. No tiene que revelar la fórmula de la Coca-Cola. Hay empresarios que entienden que emitir acciones puede poner en riesgo sus secretos, su know-how, sus estrategias. Pero forma parte de la incertidumbre de la que estábamos hablando previamente. Es decir, no hay claridad necesariamente en que el tema regulatorio y la solución de disputas funcione de manera apropiada. Entonces, el empresario dice, ¿y si mañana me mandan a revelar algunas informaciones que yo tenía? Le voy a poner un caso muy especial. Teníamos una empresa, una gran empresa dominicana, interesada en emitir acciones, y había hay un artículo en el reglamento de mercado de valores, en el cual el oficial de cuentas de una empresa queda obligado a dar la información que sea que requiera un accionista. Si usted se compra una acción de Microsoft y usted le pide los códigos fuentes del Excel a Microsoft, olvídese de eso. No se lo van a dar, no hay forma que se lo den. O le pide la fórmula de la Coca-Cola a la Coca-Cola. Si se compra una acción de Coca-Cola, no se la van a dar. El comisario de cuentas no le va a dar esa información. Entonces, por ejemplo, el ámbito de qué información puede revelar eso. Porque también es cierto que ese comisario puede revelar cierta información. Pero cuánta información puede y cuánta no puede, no está correctamente acotado. Y esa empresa hizo una consulta y le respondieron favorablemente. La respuesta fue muy positiva de la Super. Pero hay incertidumbre en el medio. Entonces esa incertidumbre genera problemas, genera, digamos, dificultades, barreras a la entrada. La transparencia de nuestros estados financieros, de nuestros planes y la garantía de que ese nivel de transparencia va a ser consistente en el tiempo es fundamental. Es decir, el nivel que sea que requerimos de transparencia y de gobernabilidad corporativa. Pónganme el de Londres o pónganme el de mi país, para poner uno malo. Pero díganme cuál es. Y dennos garantía de estabilidad en esa norma. Es lo que necesitamos para que el empresario se atreva. Porque si los criterios de gobernabilidad corporativa, se necesitan 3 directores externos, se necesita que todos sean externos, se necesita, bueno, cambian, genera incertidumbre y afecta el negocio. Entonces, en mi opinión, esos son, quizás para resumir, los 3 factores más importantes que limitan el desarrollo del mercado de capitales.
Y con eso termino mi exposición. Y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, José Antonio. A continuación tenemos al señor Frederick Manzadeh Gerardino, licenciado en Economía, asesor, investigador, escritor, pensador multidisciplinar, futurista, primer economista de Funglode, director del Centro de Estudios de Economía de Funglode, economista egresado de las Escuelas de Administración de Empresas y Economía de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU, con estudios avanzados en el programa doctoral de Economía de la Universidad de Chicago, donde fue discípulo de los profesores Arnold Herberger, Frederick Mishkin, George Stigler, Gary Baker, Robert Lucas, estos últimos tres posteriormente laureados con el Premio Nobel de Economía. Desde inicios del siglo XXI se ha proyectado como uno de los pocos expertos latinoamericanos en pensar y anticipar futuros posibles para sus clientes en función de sus conocimientos sobre la aceleración de ciertas tecnologías exponenciales, el llamado proceso hacia la singularidad tecnológica y el impacto que estas tecnologías aceleradoras ya están teniendo y tendrán sobre sus negocios, sus competidores, sus mercados. Solucionador de problemas, mediador de conflictos, asesor de empresas y abogados. Durante el 2009 fue seleccionado de entre 1.200 competidores de 35 países para ser uno de los primeros 18 ejecutivos del mundo en cursar y graduarse de Singularity University, universidad creada en Silicon Valley por la NASA y Google, precisamente para preparar a la humanidad para los cambios tecnológicos acelerados e impactar positivamente la vida de cientos de millones de personas. Con ustedes los dejo con el tema Orígenes de nuestra Bolsa de Valores, cómo se descarriló y cómo podría encarrilarse hacia su destino original, con el señor Frederick Manzadeh. Sí. Si me pasa el otro, que tiene la base cuadrada, así no tengo que agarrar. Buenas noches y gracias. ¿Se oye, verdad? Ok. Iba a traer algo escrito porque tengo una especie de historia escrita, pero mejor le cuento en mis propias palabras cómo surgió la Bolsa de Valores, cómo se descarriló y cómo podríamos encarrilarla de nuevo. Parte de lo que ustedes hablaron encaja perfectamente, o lo que yo voy a hablar encaja perfectamente en preámbulo y post a lo que ustedes hablaron. Recién regresé yo de Chicago. Me encontré con un grupo de amigos y comenzamos a hablar de la idea de lo positivo que sería para la República Dominicana desarrollar un mercado, una bolsa de valores. En aquel entonces eso era un disparate, una locura, eso nos decía todo el mundo. Pero hubieron personas como Héctor Rizek, que creyó en mí, Winston Marrero, Otto Montero, Ray Mena, si alguno se me olvida ahora mismo, Luis Manuel Sabater, éramos como 7, 8. Comenzamos 2 o 3 y fuimos ampliando hasta 8, hasta 7. Y seguimos hablando sobre este tema por muchos años. Nos reuníamos todos los jueves. Cada vez que hablábamos de esto en cualquier foro, en cualquier grupo de empresarios, ante cualquier reunión con el gobierno, nos decían lo mismo. Dejen eso, eso es una locura. En este país eso no va a funcionar. En este país eso no va a funcionar. Este país está muy atrasado para eso. Aquí es imposible. Pero era nuestro, lo que hoy llaman un startup, era nuestro startup y nosotros no nos dejamos disuadir de la idea y seguimos adelante. La idea original, el modelo que estamos siguiendo, era un poco el modelo de Estados Unidos, pero no el modelo de Estados Unidos del siglo XX, ni del siglo XIX, ni del siglo XVIII, sino cómo nació la Bolsa de Valores, cómo evolucionó en Estados Unidos, que fue pre-existir Estados Unidos. Los primeros bonos que se emiten en Estados Unidos son para financiar la revolución contra Inglaterra, independizarse,
y se emitían en reuniones que se hacían los jueves, precisamente, en una casa de café, donde se hacían trueques, a veces de papeles, de certificados de cantidades de tabaco almacenada, o certificado de cantidad de grano almacenada, y esos papeles se intercambiaban. No había regulación ninguna. Y de hecho, eso era parte de lo que nos gustaba, de que eso fue evolucionando hacia luego moverse hacia Manhattan, a lo que hoy es Wall Street, a los brokers, a los corredores, se le llamaba corredores porque era una calle, y la gente le pasaba papeles de una ventana a un tipo, y el tipo cogía ese papel y corría con ese papel a otra ventana y le entregaba, y de ahí vino la palabra corredor. Y no había regulación. De hecho, desde previo al 1776 hasta el 1930 no hubo regulación del mercado de la bolsa de valores en Estados Unidos. Y eso era algo que nosotros aspiramos. Cuando comenzamos a hablar de bolsa, dijimos, vamos a buscar un mecanismo que no se nos regule por lo menos 50 o 60 años. Pero encontramos problemas con esa idea. En este país, el hacer cosas libremente le da terror a mucha gente. Después de 2 o 3 años, nos encontramos con abogados. Los abogados siempre complican las cosas. Y nos dijeron, es que ustedes no pueden aspirar a lanzar un asunto sin un marco legal. No, lo regulatorio vino después. Sin un marco legal, hay que hacer un marco legal. Y se nos ofrecieron gratuitamente 6 firmas de abogados, de las mejores de aquí, los Pellerano Herrera, los Inbequi, los hermanos Mesina. Y bueno, fue un trabajo valioso. Nos pasamos 6 años más redactando los reglamentos para lanzar la bolsa de valores. Reglamentos que nunca funcionaron, porque el primer día que lanzamos la bolsa de valores, un 12 de diciembre, se cogió un 12 de diciembre porque nuestra directora ejecutiva era Cristina Tomén, y era el día de cumpleaños de ella, y dijimos, vamos a hacer el día de cumpleaños de ella en el salón que se decoró para esos fines, con una pizarra, una tarima y tiza, en donde estaba en aquel entonces la Cámara de Comercio y Producción del distrito. Entonces, nada, se abre el piso y hay un silencio, están todas las casas de los puestos de bolsa y no pasa nada. Entonces, Luis Álvarez Renta llama a José Luis de Ramón, que era su socio en ese momento, y ofrece papel comercial, que es una especie de bono, pero bajo el reglamento que habíamos hecho no estaba previsto. Y dice, $500 millones de pesos en papel comercial para bonos agroforestales o algo así, a tanto % de interés. Y no recuerdo quién fue que lo compró. Y esa fue la primera operación. Y de ahí en adelante, pues comenzó ya a moverse 1 o 2 operaciones diarias, 1 o 2 veces a la semana que nos juntábamos, con algo que no estaba previsto. Porque ese tipo de documentos y eso nos dio una gran lección, que perdimos 6 años diseñando un reglamento para algo que no existía y que hasta la fecha no existe. Porque todavía con esos reglamentos nadie emite bonos correctamente ni nadie emite acciones. Lo que hicimos fue castrar la posibilidad de un mercado que no existía. Una gran lección. No se puede regular lo que no existe. Hay que dejar que surja, dejar que evolucione, que metan la pata, que estafen, que se hagan millonarios, y de ahí se va corrigiendo y se va autorregulando, y si es posible mantenerlo en autorregulación y no regular. Claro, en ese momento la banca vio una amenaza. La banca vio una amenaza. Ya en ese momento la Cámara de Comercio y Producción nos había ofrecido la sombrilla institucional de ellos, don Felipe Aufán, muy generosamente, y el consejo de la Cámara, pero ahí estaban representados bancos.
y intereses y grandes familias aquí que tienen bancos y vieron en la Bolsa de Valores un mecanismo ideal para hacer operaciones bancarias a través de la Bolsa de Valores. Y ahí comienza a descarrilarse, porque en vez de ser un mercado de acciones y de bonos, comienza a convertirse en una ventanilla de los bancos para hacer operaciones de préstamo. Por eso es tan sui generis el sistema nuestro aquí. Y por ahí evoluciona hasta la gran crisis de Van Inter, que ahí creo que se cerró la bolsa por unos cuantos meses, luego reabrió. Recuerdo que el desorden era bastante grande porque luego en otro banco, creo que fue el Banco del Progreso, se pensaba que había 1.000 millones circulando, luego eran 2.000 y al final eran 6.000. ¿Cómo es posible que exista? Pero en ese proceso surgió la necesidad, antes que eso, de que esto era algo muy importante. Ya no era algo de un grupo de jóvenes, sino que ya la banca estaba metida y era importante regularlo, y viene la idea de crear una ley y una superintendencia de valores, a lo que algunos de nosotros también nos opusimos. La idea inicial de la Bolsa de Valores era un mercado donde una persona, un dueño de un supermercado, o personas como Casa Virginia, que fue una de las primeras que emitió papel comercial, pudiera decir: yo voy a transparentar mi compañía y yo voy a emitir acciones de mi compañía. Y muchas compañías que comenzaron a actuar ahí con papel comercial, su idea era: bueno, déjame ir transparentando, déjame ver cómo organizo, tener una sola contabilidad, transparentar, y déjame hacer mi compañía un poco pública y captar capital por ahí. Pero eso se desvirtuó, la banca, o sea, eso no se le permitió hacer, y seguimos por ahí. Pero esa era la idea, y la idea, cuando yo digo que debería de encarrilarse por ahí, la idea inicial era esa: que cualquier persona con 1.000 pesos en el bolsillo, 10.000 pesos, 5.000 pesos, pudiera invertir en Distribuidora Corripio, en Metaldón o en Banco Popular. Lo puede hacer en Banco Popular, porque es un banco abierto, pero en la mayoría de las compañías, en la totalidad de las compañías, menos 2 o 3 bancos, usted no puede invertir. Y si tiene que invertir, tiene mínimos. La idea era que cualquiera, era lo que nosotros llamábamos popularizar el capitalismo, convertir el capitalismo dominicano no es un capitalismo de un grupo de grandes empresas, sino un capitalismo popular, que el trabajador, el obrero, el ama de casa, quien quisiera, pudiera tener la opción de: o ahorro estos 10.000 pesos, o déjame especular un chin y ponérselo a Pepín Corripio y ver si gano más que el banco, apostando a Pepín Corripio, a ver si él me multiplica mi dinero más que el otro. Y creíamos que era una buena idea, y creemos, o por lo menos algunos de nosotros que seguimos juntándonos, creemos que todavía es una buena idea, porque este es un país de muchas oportunidades y el mercado está abierto todavía para eso. Lo que habría que buscar la vuelta de hacerlo, y la voluntad de que el gobierno no se meta a regular algo que no existe, porque el tratar de regularlo fue lo que evitó que sucediera, y lo que hizo fue distorsionar y que tengamos una bolsa o un mercado de valores, yo no sé cómo llamarlo, un híbrido ahí, que no es el sistema idóneo para descentralizar el capital, para popularizar, democratizar el capitalismo, sino que lo que tiende es a concentrarlo cada vez más y más en las mismas manos, en los mismos bancos, en los mismos dueños de los bancos, que eso ni les conviene a ellos ni le conviene al país, porque al final un sistema de libre empresa, mientras más libre es, mientras más abierto es, mientras más gente participa de él, mejor para el país. Y hay 2 razones. Me gustaría terminar hablando después podemos responder cualquier otra pregunta, pero hay que enfatizar que eso fue un disparate, regular algo desde antes que existiera, y después que existiera de una vez ponerle reglamentos de gobierno, y que fuera la banca que lo manejara, y que el gobierno, sin saber de lo que estaba tratando, se pusiera a inventar regulando y poner gente que no sabía lo que estaba regulando, a regular algo que es un disparate. Y habíamos un grupo que siempre nos oponíamos a eso. Éramos miembros del directorio de la Bolsa de Valores,
y después de como 10 años, pues nos sacaron en una asamblea por estar dando carpeta y haciéndole la vida difícil a los bancos y al gobierno, por querer proletarizar el capitalismo. Hay dos cosas que hay que entender. Este país está lleno de oportunidades y es un país rentable, muy rentable, sumamente rentable. Hay que ver que no importa cómo se mida, la presión tributaria aquí es enorme. Si uno toma en cuenta que es un mínimo de gente que pagan impuestos y lo que pagan de impuestos, la gran mayoría, más del 50% de todo el que está en el mercado informal, básicamente no paga impuestos indirectos. Lo que deja que la otra mitad paga no 13%, sino cerca de un 30%. Y cuando uno lo calcula con todos los otros impuestos indirectos, es casi un 70 y pico %. O sea que hay un mito en eso. Y aún así es un país rentable. Y es un país rentable por varias razones. Si nos vamos al nivel más geopolítico, es un país, y lo que voy a decir es el fruto de, no de libros ni de textos, sino el fruto de experiencia y de insights, de retrospección. Es un país que combina en un territorio la mano de obra más barata del continente, que es la haitiana, con un acceso a un mercado que es el más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. Da una combinación, los marxistas dirían, hay una plusvalía enorme. Pero ¿qué pasa? Además de eso, tenemos una superstición, y esto puede ofender a algunas personas, sobre todo los defensores de los trabajadores, de los sindicatos, una superstición de que le hacemos un favor a los trabajadores subiendo el salario mínimo. Porque cada vez que subimos el salario mínimo, lo que hacemos es alejar más a las personas de menor productividad que ese salario mínimo. Si yo tengo que pagar 15,000 pesos de salario mínimo, yo no voy a emplear a una persona que me produce 7,000, porque no tiene sentido. Entonces, lo que hago con ese salario mínimo, con aumentarlo, con reivindicarlo, con esa justicia social, lo que hago es alejar a ese dominicano de poca capacidad productiva, de poder trabajar, y al haitiano peor. Y si nos vamos a nivel racial, es una ley, lo que en Estados Unidos y otros países, es una ley antitrabajo del negro. En República Dominicana y en Haití, afecta a Haití. Si queremos desarrollarnos, esa es una de las leyes que habría que erradicar y abolir. Pero ¿quién le dice eso a un partido político? ¿Quién le dice eso a la creencia popular? Si eso es un dogma establecido de que el salario mínimo es algo bueno. Pregúntenselo a los desempleados. Nadie habla aquí por los desempleados. Pregúntenselo al mercado informal, porque hay gente trabajando por 7,000, por 5,000, por 6,000 pesos. Porque no pueden trabajar en el mercado formal. Pero nadie se cuestiona. Y esto es una discusión que yo he tenido con gente como Rafael Alburquerque y otros ministros y personas de cierta relevancia que no entienden lo perverso que es el salario mínimo. Pero el salario mínimo mantiene rentable la República Dominicana porque mantiene una gran cantidad de dominicanos y haitianos desempleados en un nivel de subsistencia que se convierte en lo que en términos marxistas creo que se refieren en el pool de trabajadores disponibles para poder entonces ser explotados por las empresas. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues claro, es un país muy rentable porque tiene, como digo, repito, un gran pool asegurado por unas leyes de salario que mantienen en la pobreza y en la indigencia a una cantidad enorme de trabajadores dominicanos y haitianos, principalmente de la raza negra, y asegura con el otro mercado, Estados Unidos y un poco Europa, pero sobre todo el mercado de Estados Unidos, que el producto de esa mano de obra se pueda vender a grandes precios y el diferencial es esa rentabilidad. Yo me imagino lo que sería esa rentabilidad en acciones compartida entre los mismos trabajadores que quieran comprar, entre otras personas. Es un país rentable y seguirá siendo
rentable. La informalidad creo que es una gran cosa. Me agrada ver como cada vez que subimos los impuestos el sector informal va creciendo más. Einstein decía que si tú ves que una cosa, tú haces lo mismo y tú obtienes los mismos resultados, debes de cambiarla. Pero nosotros somos expertos en seguir haciendo lo mismo. Subimos los impuestos, ponemos más regulaciones, el sector informal crece y le echamos la culpa a los otros. En vez de desformalizar un poco, desregular, liberalizar, quitar, abolir unas cuantas leyes y formatos. Tenemos una moneda sobrevaluada. Existe otra superstición, que el déficit es malo, el déficit comercial, perdón, el hecho de que nosotros importemos más de lo que exportamos es malo. Lo que estamos dando es papel y nos están dando cosas reales. Eso yo no le veo lo malo. Nos están aceptando pesos sobrevaluados. Nos están aceptando pesos que no valen lo que valen. Nos lo están aceptando a un valor sobrevaluado. Nos lo pagan dólares. Y con ese dinero sobrevaluado neto compramos más mercancía de la que pudiéramos comprar. Es un gran negocio. Pero nos han acostumbrado también a la superstición de que poniendo la palabra déficit, eso quiere decir que es algo malo. Solamente un país al que le entra más capital de al que le sale puede tener un déficit. El déficit o se financia con préstamos o se financia con dinero que entra. Y el capital no se escapa cambiando dólares para sacarlo ni cambiando pesos para entrarlo. ¿Por qué? Para algo sencillo. Si yo le compro a Ernesto $100,000 y te doy 47,470,000, vamos a ponerlo, $10,000 y te doy 470,000 pesos. No hay transferencia de capital. No hay fuga de capital. Yo te estoy dando una cantidad, tú me estás dando la misma. Tú tal vez la tenías colocada en un banco fuera y yo la tenía en un banco local. Ahora yo la tengo en el banco fuera y tú la tienes en el banco local. ¿Dónde está la fuga de capital? Alguien explíqueme, ¿dónde está la fuga de capital de la que hablan los políticos, los economistas, los colegas nuestros? ¿Dónde está la fuga de capital en esa transacción? No la hay. No la hay. La fuga de capital existe si yo exporto un bien y se lo exporto a aquella señorita que está allá, ella está en Miami, yo le exporto camiseta, ella la compra, la vende y se queda con una parte de los beneficios de ella allá y me paga. Y digamos que se quedó con un 20%, ahí sí hubo fuga de capital. De la única manera que se fuga el capital de un país a través de las exportaciones, cuando el que importa en el otro país se queda con parte de los beneficios afuera. Igualmente, de la única manera que entra capital a un país es a través de las importaciones, a lo inverso. Cuando Pepín Corripio importa una cantidad de mercancía, de electrodomésticos, los vende aquí, se gana el 5%, el 10%, lo que sea, y deja ese 10% aquí y manda a Taiwán, a China, donde sea, el pago de eso, ahí se cuadró, pero ese dinero que dejó aquí fue una entrada de capital. Y eso hay que entenderlo claramente. Mucha gente tiende a confundirse, no, porque la Barrick es una inversión extranjera, porque traen más, bueno, pero ellos traen dólares, lo cambian a pesos, compran afuera, al final lo que hay que ver cuánto se quedó en ese proceso aquí, cuánto volvió para allá. Pero nos confundimos y en economía tendemos a inventar unos términos que confunden a la opinión pública. Nosotros tenemos una moneda sobrevaluada, el mundo nos aguanta una moneda sobrevaluada, problema de ellos. Es bueno tener una moneda sobrevaluada para uno, porque eso le permite a uno tener grandes déficits y seguir importando más cosas y pagar con papeles que no valen nada, que ellos le dan más valor que uno. Hablé del mercado informal y finalmente, tal vez la exhortación a que no creer todo lo que dicen
los economistas, los políticos mucho menos, a pensar por sí mismos, y en el caso de la bolsa de valores, ojalá se encarrile de nuevo. Incluso cuando hablamos inicialmente, no hablamos de una bolsa, sino de varias bolsas para crear competencia entre ellas. Y claro, ese afán monopólico nuestro nos llevó a que los propios abogados dijeran, no, una sola bolsa de valores. Y no se permitió que en Santiago surgiera otra. Luego intentamos con la Junta Agroempresarial en crear una bolsa agrícola en Monlayar, hasta que los 5 principales intermediarios roceros se dieron cuenta que iban a desaparecer y boicotearon ese proceso. Pero en fin, todavía estamos a tiempo para crear una verdadera bolsa de acciones y de bonos, sobre todo de acciones. El mercado está ahí y no hay que dejarse llevar del que diga que eso es imposible. Nosotros nos dijeron de todo y eso fue hace 30 y pico de años. Y estamos hablando de eso todavía. Muchísimas gracias.